Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Un día lunes más estamos estudiando la palabra del Señor y en este día lunes vamos a hacer un estudio temático y vamos a estar hablando sobre cómo tener un tiempo devocional. Yo creo de que todos nosotros hemos escuchado la palabra tener un devocional, la palabra devoción, ¿cierto? Pero muchas veces como que nosotros decimos, ¿y qué significa esa palabra, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con tener un tiempo devocional o un tiempo de devoción con Dios? ¿Ya? Así que ese es el tema que vamos a estar tratando en el estudio bíblico del día de hoy. Así que para empezar, vamos a orar al Señor ya para que Dios bendiga este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que tú permites que nos conectemos, Señor, para poder aprender un poco más de la palabra. Amado Dios, abre nuestra mente, corazón, entendimiento, para poder entender la Escritura y que con tu ayuda, Señor, la podamos poner por obra. Te damos gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza, de formación bíblica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando yo me convertí al Señor, mis queridas hermanas, hace muchos años atrás, ¿cierto? Muy jovencito, me acuerdo que en ese tiempo a nosotros en la iglesia nos enseñábamos, si tú vas a orar, tienes que orar solamente, ¿ya? Entonces muchas veces hacíamos cadenas de oración, recuerdo, y uno tenía que orar una hora, ¿cierto? A cierto horario de continuo. Y lo que muchas veces pasaba es que nosotros empezábamos a orar, empezábamos a clamar al Señor y pasaban 15, 20 minutos y de repente ya no teníamos palabras. Y muchas veces nosotros orábamos también en voz alta, ¿cierto? Y después quedábamos a los 20 minutos y ¿qué más puedo seguir orando? ¿Qué más puedo seguir clamando? Y porque así nos enseñaron a nosotros a orar, ¿cierto? En mi tiempo, por lo menos, de que si es oración, era oración. Pero a medida que ha pasado el tiempo, uno se va dando cuenta de que en la práctica de la oración es un diálogo, ¿ya? Es un diálogo el conversar con Dios en oración. Nosotros cuando oramos, ¿ya? Estamos hablándole a Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos está hablando a nosotros. Entonces, para tener un tiempo devocional, ¿cierto? Un tiempo de devoción con Dios, es necesario orar y también leer la palabra, ¿cierto? Así como le hablamos a Dios, también es importante escuchar la voz de Dios y que Dios nos pueda también hablar a nosotros. ¿Qué es lo que es específicamente tener un tiempo devocional? La palabra devocional, mis queridos hermanos, significa amor, veneración, pasión que uno siente hacia Dios en nuestro caso. Eso es devoción. Amor, pasión, veneración, respeto, ¿cierto? Que uno siente hacia Dios. En el caso nuestro como cristianos, nosotros vemos hoy en día de que la sociedad tiene devoción por muchas cosas, por los equipos de fútbol, por los partidos políticos, ¿cierto? Pero en nuestro caso, como hijos del Señor, nosotros debemos tener devoción hacia las cosas de Dios, hacia el Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener un tiempo devocional, tener un tiempo de devoción con Dios, un tiempo donde buscamos la presencia de Dios, un tiempo donde estamos con Dios, nos estamos refiriendo a ese tiempo especial, a ese tiempo donde podemos orar al Señor y donde Dios nos pueda hablar a nosotros por medio de la palabra. La Biblia, ¿cierto? A nosotros nos pide y nos enseña de que debemos orar sin cesar, debemos orar en todo tiempo, ¿ya? Y de hecho, nosotros encontramos que los cristianos, ¿cierto? Los creyentes en la palabra oraban todos los días. Nosotros como hijos del Señor debemos tener todos los días un tiempo devocional. Todos los días nosotros debemos tener un tiempo de buscar la presencia del Señor en oración y también por medio de la palabra del Señor. Y a mí me gustaría poder compartir algunos textos bíblicos, ¿cierto?, con ustedes que respaldan esto y que nos enseñan a nosotros cómo oraban los creyentes de la Biblia. Por ejemplo, nosotros en el libro de Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 10, nosotros encontramos lo siguiente. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Acá, por ejemplo, nosotros podemos ver la práctica que tenía Daniel. Daniel, ¿cierto? Este varón que estaba sirviendo en la corte del rey de Babilonia,
a pesar de que en ese tiempo se había prohibido, ¿cierto?, por un edicto, de que se adorara o se hicieran peticiones a otra persona o Dios más que al rey, Daniel, como tenía su práctica, él oraba. Y dice la Biblia de que él oraba 3 veces al día, se presentaba en la presencia del Señor. Imagínense, los judíos por lo general ellos oraban en las mañanas, en las tardes y por la noche. Esas eran las 3 oraciones que tenían muchos judíos devotos en ese tiempo. También nosotros encontramos, por ejemplo, en el Salmo 55, Salmo 55, versículo 17, nosotros encontramos el siguiente texto: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y el Señor oirá mi voz. ¿Quién escribió esta palabra? David. David, ¿cierto?, oraba también 3 veces al día. Ya tenemos 2 personajes bíblicos que oraban 3 veces al día en la presencia del Señor. Y uno puede decir, bueno, 3 veces al día basta para uno estar en la presencia del Señor. Y bueno, y David era tanta su pasión que él tenía por el Señor, que él también en otro salmo, en el Salmo 119, ¿ya? Salmo 119, en el versículo 164, mire lo que dice el rey David. Dice así: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Es decir, David no se conformaba solamente con estar 3 veces orando en la presencia del Señor. Él dice, hasta 7 veces en el día busco tu presencia. 7 veces al día te alabo, 7 veces al día aparto un tiempo para estar en tu presencia. Obviamente, quizás no eran tiempos de 1 hora, ¿cierto?, porque el rey David tenía muchas ocupaciones, pero quizás durante el día, ¿cierto?, él iba cada ciertos ratos, ciertas horas, cada 2 horas, 3 horas, él apartaba un momento, ¿cierto?, un par de minutos para poder orar, para poder alabar al Señor y para poder meditar en la palabra del Señor. Y estas mismas prácticas, mis queridos hermanos, que tenían los creyentes, ¿cierto?, en la Biblia, son las que Dios quiere que también nosotros podamos tener en el día de hoy, que busquemos la presencia del Señor, que cada día nosotros podamos orar, que cada día podamos leer la palabra, que cada día podamos alabar también al Señor, ¿ya? Y no verlo, mis queridos hermanos, como una carga, sino poder verlo como una bendición de poder estar en la presencia del Señor. Yo creo de que eso es muy importante, de que muchas veces nosotros tenemos el concepto de que hay que orar, ¿cierto?, porque me lo enseñaron, porque es una responsabilidad, porque es un deber, pero nosotros debemos ver nuestra oración y nuestro tiempo en la palabra como un tiempo de bendición, como una inversión que nosotros hacemos con el Señor. Tenemos la oportunidad de conversar con la persona más importante de este mundo, con nuestro Dios, y nosotros debemos aprovechar esa instancia, ¿ya? Nosotros encontramos de que era tal, mis queridos hermanos, la pasión, la devoción que tenían los creyentes en la palabra, que ellos aún madrugaban para poder buscar la presencia del Señor. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 63, en el versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Imagínense la pasión que tenía el salmista. Señor, de madrugada te buscaré, mi carne, mi alma te anhela. Ese debe ser nuestro sentir, mis queridos hermanos. Nosotros debemos anhelar estar en la presencia del Señor, debemos anhelar pasar tiempos de oración con Dios, y no verlo como una carga, ya no verlo como una imposición, no verlo simplemente como que tenemos que orar porque es una responsabilidad, no, sino verlo como una oportunidad de poder conversar con la persona más importante de este universo. Nosotros vemos de que aún en las vigilias de la noche, ya David buscaba la presencia del Señor. ¿Le ha pasado a usted quizá alguna vez que se ha acostado, cierto?, y de repente en la madrugada usted se ha despertado en las vigilias de la noche? ¿Para qué cree usted de que Dios la despierta en las vigilias de la noche? ¿La despertará solamente para que usted pierda el sueño, ¿cierto?, le cueste quedarse dormido? ¿O habrá un propósito en eso? Acá el salmista, ¿cierto?, escribe en el mismo Salmo 63, en el versículo 6, escribe lo siguiente: cuando me acuerde de ti en mi lecho,
cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Acá el salmista dice, él se iba a acostar y en las vigilias de la noche, cuando iba despertando, él iba meditando en la ley del Señor. Él estaba pensando en el Señor. Él reflexionaba en la palabra del Señor. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, muchas veces nos vamos a dormir, ¿cierto? Y en la noche despertamos, es porque hay un propósito, es porque Dios quiere que nosotros también le busquemos, que dediquemos, ¿cierto?, ese espacio de tiempo cuando nos despertamos a poder levantar un clamor, orar, presentar, ¿cierto?, las peticiones delante del Señor. Dios, mis queridos hermanos, espera tener comunión con nosotros. El Señor espera tener comunión con nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 25, en el versículo 14. Salmo 25, en el versículo 14 dice así la palabra del Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Con quién es la comunión íntima del Señor? Con los que le temen y a ellos, ¿cierto?, hará conocer su pacto. Mis queridos hermanos, Dios anhela tener comunión con nosotros, ¿ya? Él desea, dice la palabra, que Él está buscando adoradores que le busquen y le adoren en espíritu y en verdad. El Señor lo está buscando, pero también nosotros debemos poner de nuestra parte y buscar también la presencia del Señor. Dice la Escritura que si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, ciertamente le vamos a encontrar. Si buscas a Dios de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, ciertamente le vas a encontrar. Y tu vida espiritual no va a seguir siendo la misma. Tu vida espiritual va a ser avivada, ¿cierto?, por la presencia y la unción del Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra en Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Dice así la palabra del Señor. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Acá el profeta Jeremías le estaba hablando, ¿cierto?, al pueblo de Judá y le decía, miren, si ustedes buscan al Señor, se vuelven al Señor, si ustedes buscan la presencia del Señor y lo buscan de todo corazón, ciertamente lo van a encontrar. Y es la misma promesa también para nosotros, ¿ya? Si nosotros queremos tener una relación más profunda con Dios, si nosotros queremos madurar en nuestra relación personal con el Señor, si nosotros queremos aprender más de Dios, conocer mejor al Señor, debemos buscarlo de todo corazón. Y si lo hacemos así, ciertamente vamos a conocer más al Señor. Mis queridos hermanos, Dios promete responder nuestra oración en nuestros tiempos devocionales. Y Él además promete revelarnos cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos. Mire lo que dice la palabra en Jeremías 33:3. Dice así la palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Acá el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Mis queridos hermanos, la invitación del Señor es esta. Si tú oras, me buscas de todo corazón, si tú consagras un tiempo para buscar mi presencia, para orar, para leer la palabra y me buscas, ciertamente yo te oiré, te responderé, tendré comunión íntima contigo y aún cosas grandes y ocultas te enseñaré, cosas que tú no conoces. Imagínense, mi hermano, hay tremendas promesas y tremendas bendiciones para aquellos que buscan, ¿cierto?, de la presencia del Señor. Ahora, ¿qué se necesita para poder tener un buen tiempo devocional? ¿Qué necesitaremos nosotros para poder tener un buen tiempo devocional? En primer lugar, mis queridos hermanos, nosotros debemos proponer, ¿cierto?, tener este tiempo devocional y poder vencer la carne, ¿ya? ¿Con qué luchamos nosotros? Con la carne, con nuestra naturaleza pecaminosa, luchamos, ¿cierto?, con las tentaciones, luchamos muchas veces, ¿cierto?, con la flojera, con el cansancio, con priorizar otras cosas. Muchas veces esa es la lucha que nosotros tenemos como cristianos, ¿ya? El cansancio, los quehaceres del hogar, otras actividades, ¿cierto? Y nos van poco a poco esas cosas
quitando nuestra comunión con el Señor. Pero nosotros, para poder tener un buen tiempo devocional con Dios, primero debemos tenerlo propuesto en nuestro corazón. Miren lo que dice la palabra en Mateo 26, en el versículo 41. Dice así la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿cierto? Acá Jesús le había dicho a sus apóstoles: acompáñenme a orar, estoy a punto de enfrentar la cruz. Debemos orar, debemos prepararnos para este tiempo de prueba. Pero ¿qué sucedió con los apóstoles? Estaban cansados, estaban tristes, ¿cierto? Y en vez de ponerse a orar para poder enfrentar el minuto de la prueba, se quedaron dormidos. Jesús veló y oró. Dice la palabra de que oró 3 veces el Señor, y el Señor pudo enfrentar la prueba y salió victorioso de aquella prueba. ¿Por qué? Porque estaba fortalecido por medio de la oración. Dice la palabra de que cuando el Señor estaba orando, aún vino un ángel, ¿cierto?, a acompañarlo en la oración. Pero los apóstoles, ¿cierto?, ellos se quedaron dormidos en medio del clamor, y como estaban durmiendo en medio del clamor, cuando vino, ¿cierto?, el alboroto y se llevaron al maestro, algunos lo negaron, otros arrancaron, ¿cierto?, y finalmente dejaron solo al Señor. No pudieron superar la prueba porque no habían estado orando. ¿Por qué no habían estado orando? Porque su carne fue débil. Así que, mis queridos hermanos, nosotros debemos vencer, ¿cierto?, las debilidades de la carne, vencer la flojera, el cansancio, la pereza, el priorizar otras cosas para poder buscar de la presencia del Señor. Una palabra, mis queridos hermanos, que es muy importante en la vida del cristiano es la palabra disciplina. No me refiero, ¿cierto?, solamente a la disciplina cuando uno se porta mal y el pastor a uno lo pone en disciplina, ¿cierto?, ya en receso 3 meses, 6 meses porque cometió algún pecado, no, sino en el término positivo de la palabra disciplina. La disciplina, mis queridos hermanos, es una palabra clave para poder tener éxito en la vida cristiana y en cualquier área de nuestra vida. Hay mucha gente, mis queridos hermanos, que tiene quizás menos condiciones, ¿cierto?, para poder lograr éxito. Hay mucha gente que tiene menos recursos para poder lograr metas. Hay mucha gente que tiene menos estudios para poder llegar lejos en la vida, pero tienen algo, ¿cierto?, que los destaca a ellos y que gracias a ese algo ellos pueden lograr metas, objetivos, aún más y llegar más lejos que personas que son mucho más capacitadas que ellos, ¿ya? Y esa palabra es la disciplina, la constancia, ¿cierto? Esa palabra, disciplina, es clave, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos tener éxito en la vida cristiana. ¿Qué es lo que es la disciplina? La disciplina, mis queridos hermanos, es la capacidad de tener el control, ¿cierto? O como lo llama la Biblia, el dominio propio, de poder controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos y mantenernos enfocados para poder lograr los objetivos que nosotros nos hemos propuesto. Eso es disciplina, tener el dominio propio, el autocontrol, de saber controlar nuestras emociones, sentimientos, nuestro comportamiento, ¿cierto? Y poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto, ¿cierto? Con disciplina, con constancia. Hay mucha gente, mis queridos hermanos, que por ejemplo dice: yo me voy a leer la Biblia completa. ¿Ya? Y el texto más conocido es Génesis 1:1, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después van en el capítulo 5 o 10 y ya, ¿cierto?, se le acabaron las fuerzas. ¿Qué le faltó a esas personas? Tenían el deseo, tenían la motivación, pero le faltó algo clave para poder lograr el objetivo de leer la Biblia completa. Le faltó disciplina. Mis queridos hermanos, alguien dijo una vez, ¿cierto?, la disciplina es la clave del éxito. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros somos disciplinados en nuestra vida de oración, si nosotros somos disciplinados en buscar del Señor, si nosotros oramos al Señor a pesar de los problemas que tenemos, a pesar del cansancio que podemos tener, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, a pesar de todo, ¿cierto?, nuestro alrededor, si nosotros somos constantes en buscar la presencia del Señor, vamos a poder, ¿cierto?, desarrollar nuestra relación personal con el Señor cada día. ¿Ya? La palabra también, otra palabra que nos ayuda a nosotros es la palabra sistemas, ¿ya? La palabra sistemas. ¿Qué es lo que me refiero con sistema? El sistema es el método.
Muchas veces, ¿cierto? La persona puede ser que tenga la disciplina, tenga la motivación, tenga el deseo de poder hacer las cosas, pero le falta crear un sistema, ¿cierto? En su tiempo devocional para poder lograr los objetivos que se ha planteado, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, por ejemplo, si usted va a orar, ya va a clamar al Señor y de repente usted dice, bueno, pasan 10, 15 minutos y ya no sé qué orar al Señor, o me cuesta después seguir orando, hacer una hora de oración, puede crear un método, un sistema que le ayude a proponer, ¿cierto?, a poder cumplir ese objetivo que usted se trazó. Si usted dice voy a orar, ¿cierto?, todos los días, por ejemplo, solamente de 12 a 1, y usted ve de que si solamente va a orar usted, ¿cierto?, y va a hablar usted todo el rato, y le va a costar cumplir con ese objetivo, cree un sistema para poder lograr esa hora de oración. ¿Cómo podría ser esto? Vaya intercalando, por ejemplo, oraciones con lecturas bíblicas. Por ejemplo, usted toma un libro de la Biblia, ¿cierto? Por orden siempre, capítulo 1, hace una oración, capítulo 2, hace otra oración, capítulo 3, hace otra oración, capítulo 4, hace otra oración, hasta que cumpla esa hora de oración que usted se había propuesto. Al que le gusta cantar alabanzas, hay muchos hermanos, ¿cierto?, que quizás le cuesta más leer la Biblia, pero le gusta cantar alabanza. Entonces puede, en vez de ir intercalando con lecturas bíblicas, puede ir cantando alabanzas también al Señor. Puede ser una lectura bíblica al principio o al final, y entre cada petición usted va cantando un cántico de adoración, de alabanza al Señor, ¿ya? Alabar al Señor también es parte de lo que es la vida cristiana. 7 veces al día, veíamos en el Salmo que David decía, 7 veces al día te alabaré y me presentaré delante de ti. ¿Qué otro sistema nosotros podemos crear? Por ejemplo, usted puede hacer un mini culto con el Señor, ¿ya? ¿Por qué no? ¿Cierto? Usted dice, voy a orar, ¿cierto?, de 12 a 1, pero quiero leer la palabra, pero también quiero alabar al Señor. Hago un mini culto con el Señor. Usted solamente con el Señor, ¿cierto? Usted solito con el Señor. Usted, por ejemplo, empieza siguiendo el orden del servicio que tenemos en el culto, una oración, después canta una alabanza, después lee un salmo, ¿cierto? Después puede cantar otra alabanza, después hace otra oración, después puede leer el proverbio del día, ¿cierto? Curiosamente, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos y si uno lee el proverbio del día, por ejemplo, el día de hoy, ¿cierto?, el lunes 13, usted va a Proverbios 13, ¿cierto?, y va a leer el proverbio del día. Después de eso puede hacer otra oración, después canta una alabanza, después, ¿cierto?, usted llegaría en el culto, ¿cierto?, al tiempo de la palabra, y en el tiempo de la palabra usted puede decir, bueno, yo voy a leerme por orden, ¿cierto?, el Evangelio de Mateo, y puede leer 2, 3 capítulos, 4 capítulos del Evangelio de Mateo, y después termina con una oración final. Si usted hace eso, mis queridos hermanos, créame de que su tiempo de oración no va a ser una carga. Créame que le va a faltar tiempo, mi querido hermano. Eso es lo que le va a pasar. Usted va a decir, hoy necesito hacer las cosas y todavía tengo mucho para estar en la presencia del Señor. Eso es lo que va a ocurrir con su tiempo devocional si usted ocupa esos métodos, esos sistemas para estar en la presencia del Señor, ¿ya? Como le dije al principio, antiguamente a nosotros nos decían orar, ¿cierto?, estar 1 hora de rodillas, ¿cierto? Y los más espirituales 2 horas, y los más espirituales 3 horas de rodillas. Y uno hablando y hablando y hablando y hablando, y ya uno después ya no sabía qué decirle al Señor. Y después que uno terminaba de orar, ¿cierto? ¿Y qué te dijo Dios? Y no me dijo nada. ¿Por qué? Porque estuve yo hablando todo el rato, pero no tuve la oportunidad que Dios ministrara a mi corazón por medio de la palabra, por medio de una alabanza, de un cántico, ¿ya? Por eso es importante, mis queridos hermanos, ir entrelazando las disciplinas espirituales, como son la adoración, como son el estudio bíblico, la oración, ¿cierto? Para poder enriquecer nuestro tiempo devocional con el Señor. Amén. Así que, mis queridos hermanos, usted, para poder tener un buen tiempo devocional, lo que necesita también es asignar un tiempo específico, ¿cierto? Asignar un tiempo específico. Por ejemplo, usted decir, ya yo voy a proponer orar 1 hora todos los días, o media hora, ¿cierto? O voy a leer 5 capítulos entrecalados con oraciones. Y lo que dure eso va a ser mi tiempo devocional. Pero usted necesita tener metas claras para poder, ¿cierto?, ir desarrollando este sistema, esta disciplina que le va a poder ayudar a crecer espiritualmente. Otro método, por ejemplo, que a mí me ayuda mucho en lo personal, es, por ejemplo, designar un tiempo específico a orar por algunas peticiones.
Para mí, ¿cierto? Hay algunas peticiones que son clave y yo digo, por estas peticiones voy a orar 5 minutos por cada una, ¿cierto? Entonces me presento delante del Señor, adoro al Señor y después voy, ¿cierto? Dejando 5 minutos para orar y presentar cada petición, ¿ya? En 5 minutos por una petición, ¿cierto? Uno puede presentar harta arista de esa misma petición en la presencia del Señor. Entonces eso le va a ayudar a usted. Por ejemplo, si usted dice, voy a orar 5 minutos por mí, voy a orar 5 minutos por mi esposo, mi esposa. Voy a orar 5 minutos por mi familia. Voy a orar después 5 minutos por mis familiares. Voy a orar 5 minutos por el liderazgo de la iglesia. Voy a orar 5 minutos por la iglesia en general. Voy a orar 5 minutos por los misioneros. Así usted puede ir, ¿cierto?, enriqueciendo su tiempo devocional. Ahora, si usted, por ejemplo, mis queridos hermanos, se siente de que quizás no sabe qué orar, ¿cierto? Puede pasar y bueno, Señor, oro por mí, por mi familia, oro por los hermanos de la iglesia y ya no sé por qué cosas más orar, ya usted lo que puede hacer es crear una lista de oración. Por ejemplo, tener un cuadernito, ¿cierto? Y por ejemplo, escribir los nombres de todos los hermanos de la iglesia. Y usted en su tiempo de oración va a ir orando uno por uno. Mis queridos hermanos, si usted dedicara solamente 1 minuto a orar por cada hermano de la iglesia, acá en la iglesia somos 40 hermanos aproximadamente, ¿cierto? En total, en general. Así que si usted dedicara a orar 1 minuto por cada uno de ellos, ya tendría 40 minutos de oración. Y yo creo que cuando uno se pone a orar por los hermanos, uno ora más de 1 minuto, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, es bueno crear sistemas, métodos que nos ayuden, ¿cierto?, a poder desarrollar nuestro tiempo de oración. Una lista de peticiones también, ¿cierto? Por ejemplo, hay que orar por los misioneros, hay que orar por este hermano que tiene un familiar enfermo, hay que orar, ¿cierto?, por esta hermana que está pasando una situación difícil, este hermano que quedó sin trabajo. Hagamos una lista de oración y presentémosla en la presencia del Señor. Amén. Nosotros, ¿cierto?, podemos andar clamando también todo el día. Cuando estamos haciendo nuestros quehaceres, cuando estamos quizás lavando la loza, ¿cierto?, planchando la ropa, cocinando, podemos estar clamando en nuestro corazón. Y eso es bueno, ¿ya? Y debemos estarlo haciendo. Eso se llama orar sin cesar, ¿ya? Estar orando sin cesar, sin detenernos, ¿ya? Entonces uno puede estar haciendo los quehaceres y uno está orando, porque imagínese si usted, por ejemplo, está cocinando y cierra los ojos y se pone a orar, después se le va a quemar la comida, no se va a dar cuenta, ¿ya? O si va caminando por la calle y cierra los ojos porque se puso a orar, después va a andar chocando con las personas. Entonces nosotros, mientras hacemos nuestros quehaceres, podemos andar clamando, pero créame, es necesario apartar un tiempo de quietud para poder orar y presentarnos en la presencia del Señor. Es necesario, como dice la palabra en el Padre Nuestro, cuando oren, anda, cierra la puerta, ¿cierto? Y preséntate delante del Señor, tú y Él solamente, para poder orar en la presencia del Señor. Porque Dios, ¿cierto?, se glorifica de una forma especial en el secreto, cuando uno solamente ora con el Señor. ¿Usted puede orar con su esposo, con su esposa? Claro que sí, y la Biblia nos enseña que debemos hacerlo. ¿Puede orar con sus hijos? Claro que sí, y la Biblia nos enseña, ¿cierto?, a hacer el altar familiar, pero usted tiene que tener su tiempo personal con Dios. No puede depender, ¿cierto?, del aceite de su hermano para poder llenar su relación personal con Dios. Usted tiene que llenar su vasija de forma individual. ¿Debemos orar con la familia? Sí. ¿Debemos orar con los hermanos de la iglesia? Sí. ¿Debemos orar en el culto de oración de la iglesia en la noche? Sí. Pero usted necesita desarrollar un tiempo personal con Dios. Solamente usted con Dios en el secreto. Ese es el tiempo más importante, mis queridos hermanos, que usted debe desarrollar con el Señor. Así que, mis queridos hermanos, usted puede andar clamando, ¿cierto?, al Señor, pero recuerde disponer un tiempo, ¿cierto?, para estar en la presencia del Señor. Ahora, ¿qué partes tiene la oración? Ya si hablamos de las partes que compone la oración, ¿qué partes tiene la oración? Un acróstico, ¿cierto?, fácil de poder entender el tema de la oración podría ser el acróstico casas, ya casas. Por ejemplo, ¿cuáles partes debe tener la oración? Un acróstico, ¿cierto?, cuando uno escribe una palabra, ¿cierto?, y con las iniciales de esa palabra uno va formando otra palabra. Entonces, con el acróstico casa, ¿cierto?, con la C nosotros encontramos la palabra confesión. Cada vez que usted, mi querido hermano,
ore en la presencia del Señor. Usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Nosotros todos los días fallamos, todos los días nos equivocamos. Aunque no queramos, somos seres humanos y muchas veces, es cierto, nos equivocamos durante el día. Entonces, todos los días, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, usted cuando ore, recuerde siempre decirle: Señor, mira, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis errores, perdona mis equivocaciones, perdóname mis tentaciones, perdona mis luchas, Señor, perdóname, Dios mío. Todos los días usted debe confesar sus errores, sus pecados delante del Señor y obviamente arrepentirnos de eso, ¿cierto? Y pedirle la ayuda al Señor para poder cambiar esa situación en nuestra vida. Con la palabra A, ¿cierto? De casas, ahora vamos en la A. Con la A podemos escribir adoración. Cada vez que nosotros nos presentamos delante del Señor debemos adorar al Señor. Jesús, ¿cierto? Cuando oró al Padre dijo: Padre, te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Jesús alabó al Padre en el Padre Nuestro también, ¿cierto? Nosotros encontramos también que el Padre Nuestro comienza con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cada vez que nosotros oramos al Señor, también debemos adorar al Señor. Con la S, ¿cierto? Vamos en la S, encontramos, ¿cierto? Súplica, ¿ya? Nosotros debemos pedir por nuestras peticiones personales. Cada uno de nosotros, ¿cierto? Tenemos luchas, cada uno de nosotros vivimos diferentes situaciones, la enfermedad de un familiar, un problema económico, ¿cierto? Alguna situación difícil con un compañero de trabajo. Todos pasamos diferentes situaciones. Entonces, mis queridos hermanos, en la súplica usted debe presentar sus peticiones personales delante del Señor. Usted no puede decir: bueno, hermano, oren por mí en la iglesia y yo me voy a quedar viendo Netflix en la casa. No, así no funciona. ¿Ya? Usted puede pedir la oración de los hermanos y debemos orar, ¿cierto?, los unos por los otros, pero usted tiene que presentar sus peticiones personales delante del Señor, porque el más interesado en que Dios responda a su oración es usted. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pasando una necesidad, hermano, ayúdenme a orar por esto, pero yo, ¿cierto?, voy a presentar mis peticiones también delante del Señor. Ya nosotros apoyamos su oración, apoyamos su clamor, pero es necesario que usted presente sus peticiones de forma personal delante del Señor. Usted puede pedir por necesidades económicas, por necesidades de salud, puede pedir, ¿cierto?, las peticiones por las espirituales, que es lo más importante. Con la otra A, ¿cierto? Vamos en casa, ¿cierto? Con la otra A, nosotros agradecemos al Señor. Cada vez que nosotros, ¿cierto?, nos presentamos delante del Señor, debemos darle gracias. No solamente pedirle al Señor, no solamente presentar nuestras necesidades, sino también agradecer cuando Dios responde a nuestra oración, cuando Dios contesta el clamor, cuando Dios nos da la respuesta que nosotros esperábamos. Agradecemos al Señor por el pan de cada día, por el agua, ¿cierto?, que el Señor nos da, por un nuevo día de vida que el Señor nos regala, porque el Señor nos guardó en el silencio de la noche, porque el Señor nos protegió del maligno. Debemos agradecer al Señor siempre en nuestras oraciones, no simplemente pedir y pedir y pedir, sino también agradecer al Señor, ¿ya? Y con la última S nosotros encontramos súplicas también. Y en las súplicas nosotros intercedemos también por las peticiones de nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, es muy importante también que nosotros podamos orar los unos por los otros, ¿ya? Como dijimos, la petición más importante en su relación personal con el Señor es la que usted haga delante del Señor por sus necesidades. Pero nosotros, como hijos del Señor, no podemos ser indiferentes. Si vemos que un hermano está pasando una necesidad, si vemos que un hermano está pasando una lucha, una prueba, si vemos que alguien está sufriendo una enfermedad y nosotros no orar ni interceder, ¿cierto?, por las peticiones y las necesidades del hermano. Debemos ser movidos a misericordia y orar los unos por los otros, porque eso demuestra el amor de Cristo en nuestra vida. ¿Ya? Debemos orar, mi hermano, por las peticiones de nuestros hermanos. Quizás no conocemos todas las cosas al detalle o a profundidad, pero si usted ve que su hermano lo ve más cansado, lo ve decaído, lo ve quizás de repente problemado, su hermano lo ve triste, usted, ¿cierto?, ore por él, interceda por él para que Dios lo fortalezca, para que Dios lo ayude. Cuando Moisés, mis queridos hermanos, se encontraba en la batalla, dice de que Moisés tenía en su mano las varas, ¿cierto?, la vara de Dios. Y dice de que sus brazos se cansaban
se cansaban, ¿cierto? Pero ahí estaban dos compañeros ayudándole a sostener sus brazos y que él pudiera tener la vara en alto, y cuando él tuvo la vara en alto, Dios le dio la victoria. Esto a nosotros nos enseña que nosotros debemos levantar los brazos caídos de nuestro hermano, sostener los brazos para que no decaigan esos brazos y nuestros hermanos, ¿cierto?, puedan seguir perseverando y puedan salir adelante de toda lucha, problema, situación que ellos puedan estar viviendo. Orar, mi hermano, los unos por los otros, nos enseña la palabra del Señor. Amén. Así que estas son las partes que nosotros tenemos en la oración. Para ir terminando, mis queridos hermanos, este estudio del día de hoy, el cristiano que no ora, mis queridos hermanos, el cristiano que no ora corre un grave riesgo, un grave peligro, ¿ya? ¿Y cuál es el peligro de no orar? De no orar, de no leer la palabra, de no estar buscando de la presencia del Señor. ¿Sabe cuál es el peligro? Que uno se puede secar espiritualmente. Ese es el peligro. Si usted tiene una plantita y usted no le echa agüita, no la pone al sol la plantita, no la cuida, no la poda, esa plantita con el tiempo se va a secar. Y somos nosotros así, somos como árboles plantados, dice la palabra, junto a corrientes de agua, quiere que seamos el Señor, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, ¿con qué nos alimentamos nosotros? Con la palabra de Dios, con la oración, con adorar al Señor, con estar en la presencia del Señor. Eso es lo que alimenta nuestra vida espiritual. Mire lo que dice la palabra en Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Si nosotros, mi hermano, descuidamos nuestra relación con el Señor y empezamos quizás a priorizar otras cosas, ¿cierto? Que la televisión, que el salir, que otras actividades, que el ver la tele, que el ver las novelas, ¿cierto? Novelas, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, ciertamente corremos el riesgo de poder enfriarnos espiritualmente. Y ahí el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros estemos fervientes en el Espíritu, sirviéndoles con devoción, ¿cierto? Con pasión, con fervor, ¿cierto? Con esa entrega, esa pasión buscando su presencia. También, mis queridos hermanos, el cristiano que no ora no verá respuesta a su oración, ¿ya? No verá la respuesta, ¿cierto? A los clamores que él, por ejemplo, le presenta al Señor. Si por ejemplo ora una vez y después ya no ora más por las peticiones y no permanece orando, ¿cierto? No verá respuesta, no verá contestación. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto se refiere a estar orando siempre, ¿cierto? Si tú quieres que Dios te conteste algo, debes estar siempre orando, pidiéndole, clamándole, ¿cierto? Hasta encontrar la respuesta del Señor, que puede ser sí, puede ser no, o puede ser sigue orando, espera. Pero mientras Dios no diga un sí o un no rotundo, nosotros debemos seguir orando por las peticiones. Por ejemplo, si usted quiere ver la salvación, ¿cierto?, de su familia, usted no puede decir, bueno, he orado 10, 5 años por mi esposo o por mi hijo y ya no llegaron al Señor. No, mientras hay vida, hay esperanza. Si esa persona parte de este escenario de la vida, ¿cierto?, ahí ya usted ya no puede seguir orando por él. Pero mientras hay vida, usted debe seguir orando, debe seguir clamando, debe seguir creyendo que Dios puede hacer la obra en su familiar, ¿cierto?, en esa persona, que Dios puede tocar ese corazón, que Dios puede traer a esa persona a un encuentro con él, ¿ya? Entonces, esto nos habla esta palabra de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? En las mañanas y en las noches, ¿cierto? Día y noche, ¿se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Si tú quieres que Dios te conteste una petición y está dentro del plan y el propósito del Señor, debe orar con persistencia. No basta, mi querido hermano, no basta orar una vez, 2 veces y darnos por vencidos. No basta eso.
No funciona para Dios la cultura del microondas, que tú pones, ¿cierto?, una oración de 3 minutos, ¿cierto?, y ya sale servida la oración. No funciona así con el Señor. Si tú quieres que Dios te responda, debes clamar al Señor y pedirle hasta que Él te dé la respuesta. Así funciona en el reino de los cielos. Ya, orar, 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 orar y no desmayar. Acá la palabra dice, le enseñó esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mis queridos hermanos, el creyente también que no ora, que no está en la presencia del Señor, que no está leyendo la palabra, que no está orando al Señor, ¿sabe qué igual pasa con la vida de ese creyente? No tiene la unción del Espíritu Santo. Ese creyente, ¿cierto?, que deja de orar, que deja de leer la palabra, que deja de buscar del Señor, que empieza a llenar su corazón de las cosas de este mundo, ¿cierto? No, quizás no necesariamente cosas malas ni cosas pecaminosas, pero cosas que te distraen, ¿cierto?, de las cosas del Señor. Ese creyente no está lleno de la unción del Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, Éxodo capítulo 34, en el versículo 29. Dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Cuando Moisés, mis queridos hermanos, fue a recibir la tabla del testimonio, ¿cierto? Dice que estuvo 40 días en la presencia del Señor. Después bajó y se encontró con el tema del becerro, ¿cierto? Rompió las tablas y todo, y volvió a subir a la presencia del Señor por 40 días. Y estuvo en la presencia del Señor orando, clamando, pidiendo delante del Señor, ¿cierto? Y el Señor le entregó nuevamente las tablas de la ley para el pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, cuando dice la Biblia que Moisés bajó de estar en la presencia del Señor, dice que su rostro resplandecía. ¿Por qué cree usted que resplandecía el rostro de Moisés? Porque Moisés tuvo 40 días primero, ¿cierto? Y después tuvo 40 días más, es decir, estuvo 80 días en la presencia misma del Señor, delante de Dios, clamando, pidiendo, en ayuno, en oración. Por eso, ¿cierto? Su rostro resplandeció, porque, mis queridos hermanos, cuando tú pasas tiempo con Dios, ya hablando de pasar harto tiempo con Dios, ¿cierto? Todos los días, 1 hora, 2 horas, 3 horas, gloria a Dios, ojalá todos pudiéramos hacer eso, ¿cierto? Tu vida espiritual va a empezar a vivir cosas sobrenaturales en el Espíritu. Va a empezar a vivir cosas sobrenaturales del Señor. Acá el rostro de Moisés resplandecía, ¿ya? Cuando Cristo subió al monte de la transfiguración, dice que también su apariencia cambió, porque era tal la gloria, ¿cierto?, en aquel lugar, que estaba en la presencia misma del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, vamos a ser llenados de la unción y de la presencia del Espíritu Santo. Y Dios va a poder usar nuestra vida conforme, ¿cierto?, a lo que Él determine en cada uno, ¿ya? Quizás muchas veces nosotros queremos ver más de Dios, más del poder de Dios, de las cosas sobrenaturales de Dios, que Dios siga bautizando con el Espíritu Santo, que Dios siga sanando enfermos, que Dios haga milagros, que Dios siga echando fuera demonios. Queremos ver eso, anhelamos ver eso, pero la pregunta es, ¿y estamos, ¿cierto?, pagando el precio para poder ver eso? Estamos en la presencia misma del Señor, orando todos los días de la semana, ayunando un día a la semana, buscando del Señor, leyendo la palabra todos los días, 5, 10 capítulos todos los días. Mis queridos hermanos, mientras más busquemos del Señor, más Dios se va a glorificar, ¿cierto?, en nuestra vida y a través de nuestra vida. Si somos fieles, mis queridos hermanos, en buscar la presencia del Señor, en oración, en la palabra, en el ayuno, en estar en su presencia, Dios nos va a llenar de la unción del Espíritu Santo y nos va a poder utilizar cada día más. Este es el poder, ¿cierto?, de poder estar en un tiempo devocional diario con el Señor, ¿cierto? Esto es lo beneficioso de poder tener un tiempo personal con Dios todos los días. Así que yo le animo, mis queridos hermanos, por medio de este estudio bíblico, ¿cierto?, que apartemos todos los días un tiempo en la presencia del Señor, ¿ya? Los creyentes apartaban 3 tiempos, hasta 7 tiempos, hasta en las madrugadas, en las vigilias de la noche.
Imagínense, ese era el hambre y la pasión que ellos tenían por Dios. Que Dios pueda encender esa pasión también en nuestros corazones y que coloque esa hambre, ese anhelo, ¿cierto? Como el siervo brama, decía el Salmo, por las corrientes de las aguas. Oh Jehová, así clama por ti mi alma mía. Amén. Que se pueda hacer nuestra oración. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo que podemos aprender de tu palabra. Gracias, Señor, Padre, porque podemos hablar de este tema tan hermoso que es la oración, que es el poder leer la palabra, buscar de tu presencia. Bendice, Dios, este tiempo de enseñanza. Padre, que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestro corazón sea abierto para recibir, Dios mío, esta palabra y que con tu ayuda la podamos ir poniendo por obra, Señor. Quizás, Dios mío, muchas veces nos cansamos, Señor, luchamos con la carne, con la fatiga, el cansancio, con los problemas, con los quehaceres, Padre, pero ayúdanos, Dios mío, a todos los días apartar un tiempo, Señor, Padre, por lo menos para estar en tu presencia, Señor, orando, clamando, buscando de ti, hoy, amado Dios, por medio de este tiempo devocional. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos, que el